Muy buenos días, estimados brigadieres de ARNI, ¿cierto? De Cuarto Ancla y Cuarto Daga. Nos corresponde analizar y ver esta semana el gobierno, ¿cierto?, de Eduardo Frei Ruiz Tagle, correspondiente al segundo gobierno de la Concertación, ¿cierto?, luego del regreso a la democracia. La semana pasada estuvimos analizando este segundo gobierno de la democracia cristiana, ¿cierto?, encabezado por Patricio Elwin, ¿ya? Que llevó a cabo, ¿cierto?, una muy próspera y regular, ¿cierto?, transición luego del gobierno militar. Eh, Nos encontramos entre el año 1994 y el año 2000 con el primer gobierno de 6 años, de acuerdo a lo que establecía la Constitución de 1980, que fue el gobierno del tercer demócrata cristiano en el poder, Eduardo Frei Ruiz Tagle. Comprenderán que por el apellido es hijo justamente de este primer presidente demócrata cristiano, Frei Montalva, Eduardo Frei Montalva. Eh, Algunos elementos de Eduardo Frei Ruiz Tagle, bueno, obviamente demócrata cristiano, bueno, de hecho fue seguidor, estuvo en todas partes con su padre, ¿cierto?, acompañándolo en sus campañas, pertenece hasta el día de hoy, ¿cierto?, al Partido Demócrata Cristiano. Él es ingeniero civil de profesión de la Universidad de Chile, nace en Santiago, ¿cierto?, casado con 4 hijas, ¿ya? Eh, Su carrera, fuera de su carrera política, siempre estuvo ligado al trabajo empresarial. Trabaja en empresas, ¿no? Esencialmente, y luego se dedica, ¿cierto?, a lo que fue el mundo político. Ya fue senador por Santiago, un participante activo, ¿cierto?, de la democracia cristiana, presidente de la democracia cristiana mientras estuvo Patricio Aylwin en el gobierno, ¿cierto? Fue senador por la región de los Ríos hace muy poco, ¿no?, entre el 2006 y 2014. Su campaña, su lema, ¿cierto?, fue un gobierno para los nuevos tiempos, ¿no? El 11 de diciembre del año 93 fue electo presidente, ya obtuvo el 57,98% de los votos, ha sido presidente con la más alta mayoría histórica. De hecho, pasa los 4 millones de electores, ¿no?, de votantes. ¿Ya? Y lo que anhela Frey, ¿cierto?, es la construcción de una sociedad justa, solidaria, ¿cierto?, y democrática. ¿Ya? Ahora, para ser bien sinceros, ¿no? El gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle consolida absolutamente este modelo neoliberal. ¿Ya? Yo creo que el sello de Eduardo Frei es económico, sin lugar a duda, ¿ya? Sin lugar a duda, ¿ya? Producto de la concreción, ¿cierto?, de tratados comerciales de libre comercio, ¿ya? Pero lo analizaremos. Ahora, Frei se propuso 6 tareas importantes en estos 6 años, ¿cierto?, en lo que fueron los años 90, que fue la reforma del sistema educacional, que de hecho se logró en términos cuantitativos y cualitativos, ya lo que fue la infraestructura, ¿cierto?, con grandes inversiones en el Ministerio de Obras Públicas, la reforma de la justicia, ¿cierto?, esta implementación de este nuevo sistema que tenemos hasta el día de hoy, ¿cierto?, este nuevo sistema eh, judicial, ¿cierto?, que nos vamos a referir en un momento más, la protección de la familia, ¿ya?, el crecimiento con equidad y la apertura comercial internacional, que fue sin duda el sello de este presidente demócrata cristiano. ¿Ya? Bueno, los objetivos, obviamente, construir un sistema educacional moderno, ¿cierto?, consolidar el modelo económico, superar las formas de extrema pobreza, que de hecho se disminuyeron bastante los índices de pobreza, confeccionar un sistema de salud eficiente y equitativo, moderar las relaciones laborales, lograr un desarrollo con equidad, ¿cierto?, y profundizar la inserción internacional, ¿cierto?, en el país. Lo que tiene que ver con educación, es aquí donde se produce el aumento, ¿cierto?, de la jornada escolar. De hecho, con Eduardo Frei, a partir del año 98-99 se produce la famosa JEC, ¿no?, la jornada escolar completa, ¿ya? Se aumentan las remuneraciones para los profesores del sistema público, las capacitaciones también, hay mejora en la infraestructura, hay crecimiento, hay desarrollo en términos de la ampliación de lo que fue la educación. Eh,
se integran tecnologías que estaban recién integrándose en los colegios, ¿ya? Eh, y la idea siempre fue, bueno, cambios obviamente en el currículum, ¿ya? Sobre todo con la jornada escolar completa. Eso fue hacia fines de su gobierno, ¿ya? Y asegurar obviamente una educación de calidad, ¿cierto? También se mejoraron los textos ya de estudio, que fue muy importante. Ya con él se aumenta también el presupuesto, ¿no? En un 16%, ya que no fue menor. Ya eh, hay los cambios curriculares tienen que ver justamente con algunas asignaturas humanistas, transformarlas en optativa, que también fue un sello posterior en el gobierno de Sebastián Piñera, en el primero. Ya se establecen los objetivos fundamentales, los objetivos mínimos, ¿cierto? En lo que fue, digamos, la malla curricular. Ya, y se aumenta, como les digo, esta jornada escolar completa aumenta las horas, ¿no? de permanencia de los estudiantes. Es decir, ahora la gran mayoría, hasta el día de hoy, ¿no? La mayoría de los niños que están en básica y en media tienen justamente estas dobles jornadas. ¿Ya? Esto viene de fines de los años 90. En lo que fue la infraestructura, ¿no? Hay bastante construcción de carreteras, ¿cierto? Se va a enfocar principalmente en la carretera. Ya eh, también existe la ampliación de la línea 5 del metro, ¿cierto? Que fue inaugurada en el año 1997. Ya parte una gran sistema de concesiones, ¿no? Concesiones a empresas privadas para que construyan carreteras. Bueno, de hecho, si hay algo por lo que se destaca en nuestro país, justamente por la calidad de las carreteras que tiene, en donde los accidentes en realidad son, eso no lo podemos pensar, y a comparar incluso con otros países bastante menor, y eso no deja de ser. Sin embargo, esta concesión también tiene un costo, ¿no? Viajar alrededor de Chile tiene un precio bastante elevado, producto de la cantidad de peaje y la implementación de este famoso TAC también, que duele bastante los bolsillos, sobre todo de las personas que viven en el Gran Santiago, ¿no? ¿Ya? Bueno, se logró realizar la segunda calzada de la carretera panamericana, ¿cierto? Entre La Serena y Puerto Montt, ¿cierto? Se amplían la carretera, se moderniza el aeropuerto, ¿ya? Y como les había dicho, ¿cierto? Se amplía la línea 5 del metro, que llega hasta la comuna sur del Gran Santiago, que es La Florida, ¿ya? En cuanto a justicia, ya no vamos a tener este sistema antiguo, ¿cierto? De esto del tribunal oral en lo penal, ¿cierto? Que es lo que se implementa. Ya no vamos a tener a este juez, el abogado defensor, ¿cierto? No, ahora lo que vamos a tener es la creación de un ministerio público. Y eso va a cambiar las cosas porque lo que tenemos ahora no es que las personas tengan un abogado defensor. Lo que se implementa, ¿cierto? Lo que se tiene hasta ahora en el sistema oral y penal, ¿cierto? Es que existe un fiscal, la figura de un fiscal. La figura del fiscal lo que hace es llevar una causa, no es que defienda una persona. Es como que lo defendiera, pero hay un alcance. El fiscal lo que hace es llevar justamente una causa ya producto de ciertas investigaciones. Y quien tiene defensa finalmente no es la víctima, sino que es el victimario. ¿Ya? Puede sonar muy contradictorio, ¿no? ¿Cómo va a tener el victimario defensa y el otro no? Pero el fiscal, por lo general, debe llevar estos casos, debe tener evidencia, ¿cierto?, de lo que está diciendo, de obviamente causar, en este caso, de asegurar en el fondo esta protección que la víctima o la supuesta víctima, ¿cierto?, se merece. Eso es lo que tiene que ver, ¿no? Eh, entonces estos procedimientos fueron obviamente más acelerados, ¿no? ¿Ya? Y se crean entonces estos juzgados de garantía o estos tribunales de juicio oral en lo penal según sea el caso, según sea obviamente la denuncia. ¿Ya? En cuanto a lo que es legislación en general, ¿no? El presidente mostró interés en leyes de protección a la familia y se generaron leyes relacionadas con la violencia intrafamiliar, la afiliación, ¿no? La ley de adopciones, ¿cierto? Y se crean los tribunales de familia que existen hasta hoy. Los tribunales de familia lo que hacen es llevar todas las causas que tienen que ver con la familia, con la tuición de los hijos, ¿cierto? Con las pensiones de alimentos, con los divorcios también, ¿ya?
lo cual aminoró todo tipo de situaciones conflictivas, ¿cierto?, dentro de los hogares chilenos. ¿Ya? Eh, este punto, el punto de economía, es el más álgido, sin lugar a duda, del presidente Frey. Ya alcanzó una gran expresión, es un gran consolidador, por decirlo de alguna manera, del modelo, ¿cierto?, que establece el gobierno militar. ¿Ya? Yo creo que Eduardo Frei logró el objetivo, ¿cierto?, de generar un clima atractivo para los inversionistas, ¿ya? Junto con aumentar la tasa de crecimiento, que de hecho lo logró, ¿ya? Logró fomentar una economía estable, absolutamente, ¿ya? Y el país sí experimentó una bonanza económica, ¿ya? Y otro punto importante, al igual como lo hizo el gobierno militar, fue justamente el desarrollo de las privatizaciones, ya, de empresas estatales, como el puerto de Valparaíso, por ejemplo. ¿Ya? En cuanto a las privatizaciones, gracias a este plan de privatización, ¿cierto?, el Estado logró recaudar más de 1.800 millones de dólares, ¿ya? En ventas de, por ejemplo, algunas empresas sanitarias. En el año 99 se privatizaron, ¿cierto?, los puertos de Valparaíso, San Antonio y San Vicente, a cambio de 294 millones de dólares. ¿Ya? Y en el año 1997, ¿cierto?, se produce la incorporación de capitales privados a la eléctrica Colbún. Todo tiene que ver con privatización, todo tiene que ver con generar, ¿cierto?, mayor inversión financiera, justamente para consolidar, ¿cierto?, los proyectos que justamente tiene como gobierno para el Estado, ¿no? ¿Ya? El crecimiento económico en cuanto a- al gobierno de Eduardo Frei estuvo en un 5,4 promedio, ¿ya? Lo quisiéramos hoy en día, absolutamente, ¿ya? Pero esto sí se tuvo en estos años 90, ¿no? En segunda parte del año 90. La tasa del desempleo tuvo un 7% promedio, ya estuvo entre uno y 2 dígitos, ¿no? Llegó al 11% en el año 99, ¿ya? Eh, y esto se va a consolidar absolutamente con los tratados de libre comercio, ¿ya? En la diapositiva 21 pueden ver, ¿cierto?, los años, ¿no? 1996 con Canadá, 1998 con México, 1999 con todo lo que fue Centroamérica. No fue Elwin, sino que fue Frei el que se abrió, ¿cierto?, al Mercosur en el año 96. Logró este acuerdo económico con la Unión Europea, hasta el día de hoy esto existe, ¿cierto? Y ingresa a nuestro país en este primer año de gobierno a la PEC, que lo veremos en Geografía Marítima el segundo semestre. ¿Ya? Uno de los sellos más importantes, sin lugar a duda, de Eduardo Frei es esta modernización que tiene el Estado, ¿no? Tanto de la justicia, de la reforma penal, la creación del Ministerio Público, ¿cierto?, y la Defensoría Pública, eh, la privatización de ferrocarriles de Chile, ¿ya? Eh, y se puso en marcha este sistema de información de compra y contrataciones del Estado, que es el famoso Chile Compras, donde se hacen las compras transparentes desde el Estado, ¿no? Comienza a implementar también todo lo que tiene que ver con la alfabetización digital del Estado, ¿ya? Tenemos un gobierno electrónico, ¿no?, con una red de internet bastante importante y comprometida con los ministerios, los servicios y los organismos públicos que tenemos hasta el día de hoy, ¿ya? Otro elemento importante, ¿cierto?, fueron los problemas energéticos que se tuvieron. Ya en el año 98 se vivió una importante sequía, lo que produjo la introducción de gas natural, ya por si acaso. Ya, este protocolo gasífero, ¿cierto?, esencialmente se firma con Argentina. ¿Ya? Y otro elemento importante en términos de energía es que en el año 1997 se inaugura, ¿cierto?, esta central hidroeléctrica, ¿cierto?, en Pangue, y en el año 98, ¿cierto?, en Ralco, eso en la región, en el Alto Biobío. ¿Ya? Uno de los problemas políticos más importantes que pudo haber vivido este gobierno, ¿cierto?, fue la detención del general Pinochet en Londres, ¿cierto? Esto fue en el año 1998, que a través de una orden, ¿cierto?, de un juez español, Baltasar Garzón, quien quería extraditarlo a España, ¿cierto?, y condenarlos por
detenidos desaparecidos de ciudadanía española en nuestro país. ¿Ya? Esto volvió a remecer las aguas políticas en el año 98, durante todo el año 99 que estuvo detenido en Londres, ¿ya? Hasta que el 2 de marzo del año 2000 logra regresar el general Pinochet, eh, y en julio del año 2002 él renuncia a su cargo de senador vitalicio, ya producto también de la edad. Y fueron momentos muy complejos, ¿no? Porque en el fondo lo que hace el gobierno, justamente el gobierno de Frey, es tratar de que la justicia se realice en nuestro país, ¿no? No afuera, no en el extranjero, sino que todas las razones, las causas de justicia debían realizarse en nuestro país, ya respecto de la responsabilidad que tenía su gobierno en cuanto a la tortura, ¿cierto? Y los detenidos desaparecidos, ¿ya? Lo que no se logró, ya absolutamente esto no se logró. eh, pero sí volvió a remecer, ¿no? A esta sociedad que hasta el día de hoy tenemos polarizada justamente por este mismo tema. Bueno, nos vemos hoy, ¿no? En la tarde, en un rato más. Espero que estén bien, que sigan respetando la cuarentena, por favor, cuídense bastante. Bueno, y nos vemos. Espero que les haya gustado esta, esta referencia, ¿cierto? Que he realizado respecto del gobierno de Frey. Bueno, les dejo el power. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en un momento más. Cuídense, nos vemos.